Buenos días, estimados jóvenes. Recordando un poco la clase anterior, hicimos uso de algunos conceptos, de algunos elementos como imágenes, como paradigmas, teorías, enfoques teóricos, conceptos como los de formación socioeconómica, la formación socioeconómica que conocemos como feudalista, las diferentes clases que en ella eran las mayores representantes, como la feudal, la servidumbre, el papel de la iglesia. También vimos la necesidad de cómo utilizar teorías como la del realismo político, o dado a que hablamos de periodos donde se gesta una formación económica, hace traslape con otra y surge una nueva formación socioeconómica, pues vimos el enfoque marxista para una mayor comprensión de estas. También al ver la exposición del primer grupo, hicimos algunos reparos técnicos, algunas sugerencias que esperamos que los grupos que vayan a exponer ahora hagan las correcciones de utilización de mayor cantidad de mapas para poder explicar las posiciones geográficas, líneas de tiempo, ¿verdad?, para todas esas expediciones de las que se abordaban en el capítulo estudiado. Y este video, que junto con el documento que ustedes tienen en PDF de la clase introductoria, ya en la clase del sistema, en el aula virtual, pues tiene que ayudarnos a crear un sistema mayor de análisis de la historia moderna y contemporánea, que es la que nos corresponde estudiar en este semestre. Observamos nosotros que la historiografía marxista, también conocida como marxista-leninista, definía a la historia moderna como una época cuyo contenido fundamental se basó en desarrollar, permitir el triunfo y el establecimiento de esa formación socioeconómica que conocemos nosotros como capitalista a un nivel global, a nivel mundial. Y no es pues sino hasta que esta comienza a generar un sinnúmero de situaciones álgidas que dan producto a la gestación de una nueva formación socioeconómica que nosotros conocemos como socialista, que prácticamente toma mayor forma en 1917, cuando triunfa la Revolución de Octubre en la Rusia zarista. Entonces, el primer periodo de la historia moderna abarca, decíamos nosotros, el capitalismo que surge en el seno de la sociedad feudal, ¿verdad? El establecimiento de las relaciones capitalistas se dan paralelamente a la destrucción del régimen feudal. Es un profundo cambio, se da un profundo cambio en la estructura social, valga la redundancia, de la misma sociedad, que son integradas por dos clases principales, que es la burguesa, ¿verdad?, y
la proletaria. Aquí hago énfasis y pido que encierren en círculo algunos conceptos como o elementos como las clases principales, burguesa y proletariada, porque cuando estábamos estudiando en la clase pasada, la feudal decíamos habían también clases que las definía a esta formación socioeconómica, porque es la clase burguesa, ¿verdad?, la que va a sustentar la base del desarrollo del capitalismo, de las naciones burguesas que van a aparecer y que van a luchar por su independencia, por la conquista del poder político, precisamente por esa clase de burguesía en aquellos países más desarrollados en Europa, y que por ende van a promover la expansión del capitalismo en el mundo entero. Y asimismo la formación del mercado capitalista mundial, que son elementos característicos de esa nueva FSE, formación socioeconómica, que duró, vamos a decir, hasta la Comuna de París, que es la primera experiencia de la revolución proletaria que dio inicio a un segundo periodo en la historia moderna. Entonces, el reemplazo del feudalismo por el capitalismo tenemos que entender que se efectuó en diferentes tiempos y en formas distintas. Tampoco eran iguales las vías, los ritmos, los métodos y los medios. O sea, la victoria del capitalismo sobre el feudalismo fue condicionada, en definitiva, por el desarrollo de las fuerzas productivas, y subrayo, fuerzas productivas, que en definitiva, ¿verdad?, y por incuestionables ventajas del nuevo modo de producción, subrayamos, modo de producción capitalista sobre el viejo modo de producción feudal. A pesar de que las relaciones capitalistas se habían formado en el seno del feudalismo, dicha victoria fueron obtenidas en lo fundamental gracias a las revoluciones dirigidas por la burguesía, mientras que las masas populares constituían su fuerza principal. Según el grado de influencia de las reivindicaciones de las masas en el curso de las revoluciones, estas eran burguesas o democrático-burguesas. Entonces, al encabezar la lucha para sustituir el feudalismo por el capitalismo, o sea, una formación socioeconómica más progresista, la burguesía decía, o dijo Carlos Marx en su momento, desempeñó en la historia un papel altamente revolucionario. También decía otro estudioso del cambio socioeconómico, estudioso como Federico Engels, decía: la moderna sociedad burguesa, que ha salido de las ruinas de la sociedad feudal, no ha abolido las viejas contradicciones de clase. Y pido nuevamente subrayar contradicciones de clase, ¿verdad? Y decía, continuaba Engels diciendo que únicamente ha sustituido las viejas clases, las viejas condiciones de opresión, las viejas formas de lucha por otras nuevas. A ello se debió el carácter limitado de las revoluciones democrático-burguesas, incluso la de mayor magnitud y profundidad. ¿Por qué? Porque después de alcanzar con ayuda de las masas sus propios objetivos políticos,
de aumentar e intensificar la explotación de las mismas, la burguesía procuraba aplastar las acciones independientes del pueblo, su lucha contra la explotación capitalista. Aquí, como dijo en su momento el comandante Carlos Fonseca Amador, no era suficiente cambiar a los hombres en el poder, era necesario cambiar el sistema social, el sistema socioeconómico. Entonces esto es lo que sugiere Engels y Marx. O sea, no bastaba simplemente destruir a las clases viejas del feudalismo y sustituirlas por unas nuevas capitalistas, utilizando las masas como rampa de lanzamiento para la toma del poder político y el empoderamiento económico, sino que era necesario que esas clases oprimidas fueran las que realmente tomaran el poder para que el cambio social económico fuera profundo. Por eso la lucha de clases se torna permanente, ¿verdad? Se torna permanente, y ustedes saben que les decíamos en el encuentro anterior que la lucha de clases es la teoría por excelencia, ¿verdad?, de la teoría de la doctrina marxista-leninista. Bien, ese es el carácter limitado que tienen las revoluciones democráticas burguesas. Prácticamente, si bien es cierto, y Marx lo reconoció, las revoluciones burguesas fueron las locomotoras de la historia, las que provocaron cambios radicales en la economía, en la estructura social, en la política, la cultura de la humanidad, y ante todo sobre todo en los países de Europa occidental y en América del Norte, lo que surgiría como los Estados Unidos que conocemos hoy. Entonces comenzaron a utilizarse por doquier las máquinas de vapor, o sea, maquinaria más avanzada. En el siglo XIX, recordemos que lo llamaron el siglo del vapor. Los gremios de artesanos fueron prácticamente desplazados por la industria, en la que el trabajo manual se dio lugar a las máquinas. Y de ahí que podíamos, nosotros lo vimos en la exposición anterior, que ustedes tienen ahí en PDF, de 1800 a 1850, la producción industrial mundial, subrayen, producción industrial, aumentó en un 330% y continuó creciendo a ritmos elevados. Y por ejemplo, de 1815 a 1870, el volumen del comercio mundial se incrementó cerca del 700%. Entonces, ¿a qué nos referimos? Que el aumento de esa producción industrial y de ese comercio ya de carácter capitalista y el volumen que adquirió aceleró el desarrollo y de los mercados, del modelo capitalista y en definitiva de las naciones, ante todo en Europa y Norteamérica, como decíamos. Entonces a eso se va a deber el fortalecimiento de los Estados-naciones, subrayen Estados-naciones, y se intensificó, ¿verdad?, la lucha de estas naciones en un proceso mayor de autoformación, autoconsolidación, en contra de la dominación extranjera y por su propia independencia.
De ahí entonces que con la llegada de la burguesía al poder, cambió tanto el contenido del poder que se convirtió en instrumento de dicha clase. También cambiaron su forma. O sea, el absolutismo se dio lugar a la monarquía constitucional. Subrayamos absolutismo, subrayamos monarquía constitucional, o a la república. Todos estos conceptos que les estoy pidiendo que subrayen, y de ahí que esta introducción la hacemos también en video, no solo en el documento PDF, es porque nos va a proporcionar técnicas, elementos de análisis permanente para analizar todo el periodo de la historia. Como ustedes vimos en la clase, en el semestre pasado, sistemas políticos comparados, ustedes se acuerdan los diferentes sistemas de análisis que vimos, y junto con esto entonces nos va a servir para entender de una mejor manera a la historia moderna y contemporánea según los tipos de análisis a la que la sometamos. Y si a esto le agregamos las aproximaciones teóricas que estamos utilizando, pues no creo que a ustedes, y yo me integro en ese equipo, nos lleguen a meter la mano en el dominio de este periodo tan importante para el sistema y el mundo que nosotros conocemos hoy día. Y lo vamos a ver a medida que nos profundicemos pues en el contenido de la disciplina. Entonces, por ejemplo, las masas que apoyaron en la destrucción de las relaciones feudales, ¿verdad?, con aquellas consignas como libertad, igualdad, fraternidad, que hoy por hoy las seguimos escuchando, obtuvieron algunos, los primeros derechos democráticos y libertades elementales que no tenían en la FC anterior. En la FC anterior me refiero a la feudal. Entonces, por ejemplo, la revolución industrial que comenzó en Inglaterra y se extendía poco a poco a otros países de Europa y Norteamérica, provocó cambios radicales en la estructura clasista de la sociedad. Esto condicionó el desarrollo y el fortalecimiento del dominio de la burguesía, en primer lugar de la industria, así como de la decadencia y de la descomposición de las demás clases explotadoras. Al mismo tiempo, la burguesía se opuso al proletariado, ya, por ejemplo, al de la fábrica, al fabril, que crecía numerosamente debido a la depauperización de los campesinos artesanos y otras capas trabajadoras que nutrían su fila. Hago un stop y sirva esto para revisar también nuestra historia, ¿ya? Inclusive abordamos con ustedes cuánto costaba más un tractor o un quintal de café y cuántos quintales de café nosotros debíamos de vender para comprar un tractor extranjero e importarlo. Pero más de eso, como el peso y el crecimiento de la industria y acciones económicas similares afectan el trabajo artesanal, del campesinado artesanal, y cómo desplaza esta y genera pues mayor niveles de desempleo de las propias capacidades productivas para emplearse en los medios de producción, pero ya en manos del capital. Entonces ahí se crea un antagonismo entre la burguesía y el proletariado. Esta va a ser
la principal contradicción sociopolítica de la sociedad capitalista. Si nosotros vivimos en ella, esa contradicción está latente. Lo que quiero es que nos vayamos sumergiendo elementos técnicos que estamos recolectando de esta clase para el buen entendimiento del periodo histórico que nos toca, que nos obliga. Sin embargo, tenemos la obligación de asociarla a nuestra coyuntura actual, ¿verdad? Porque estamos hablando de formaciones socioeconómicas y no solo de un periodo exclusivo. Ahora bien, ese antagonismo entre la burguesía y el proletariado se agravaba cada vez más debido a que se profundizaba la contradicción fundamental existente dentro del capitalismo, que entre el carácter social de la producción, subrayamos el carácter social de la producción, o sea, que tanta la capacidad productiva está repartida en la sociedad, ¿verdad? Y las formas de apropiación inherente al capital privado, que tanto del volumen de producción nacional estaba concentrado en un pequeño grupo de capital privado. Que ya, por ejemplo, a mediados del siglo XIX se manifestaba también en las crisis cíclicas de superproducción. Subrayamos también crisis cíclica de superproducción. Entonces, el desarrollo impetuoso de las fuerzas productivas condicionó el rápido progreso de todas las ramas de la cultura espiritual, la ciencia, la técnica, la literatura, las artes. Este hecho y el crecimiento demográfico mundial de 600 millones en 1700 a 1.300 millones para 1860. Por ahí andábamos. Entonces, esto provocó un colosal aumento del carácter creador, innovador de la humanidad, que a partir de la mitad del siglo XIX era cada vez más acogido en los mercados y en las relaciones de comercio capitalista. Entonces, al supeditar toda la esfera de la actividad humana al interés privado y al aprovechar de manera rapaz los recursos de las fuerzas productivas, el capitalismo se convirtió en el freno del desarrollo de esta fuerza. Las relaciones capitalistas provocaron la intensa explotación de las masas, la opresión de las naciones fuertes sobre las débiles y las guerras por el reparto del mundo. Pregunto, ¿acaso no seguimos nosotros bajo esa misma situación mundial? ¿No existe un interés rapaz por los recursos y las fuerzas productivas, ajenas inclusive? Es aquí donde vamos a ver a profundidad el carácter contradictorio de esta formación socioeconómica, sobre todo cuando examinemos en la próxima clase, que hoy mismo, pero después de las exposiciones, el sinnúmero de fuentes bibliográficas que tenemos nosotros que conocer, donde el despertar del individuo, el despertar de las leyes y la lucha por esto es parte de los elementos que más influenciaron filosóficamente el cambio que se da de una formación socioeconómica a otra. Entonces, pese a las estupendas relaciones del capitalismo, ya sean intelectuales progresistas,
a las que me estoy refiriendo yo ahorita, y vamos a mostrar después un listado por lo menos de unas 15 fuentes bibliográficas que debemos nosotros, mientras estamos en la universidad, tratar de leer. Que van a demostrar pues esta fuerza intelectual progresista, ¿verdad?, de aquella época. También señalaban sus vicios y sus contradicciones. Por ejemplo, Marx y Engels descubrieron las leyes del desarrollo del capitalismo y la inevitabilidad de sustituirlo por otra formación socioeconómica, no socialista, ¿verdad?, como la que se declaró en 1917, le decía, con el triunfo de la Revolución de Octubre en la Rusia zarista, sino, decían ellos, la formación socioeconómica comunista como cúspide final de esa lucha de clases dentro de esta FSE. Entonces, estos estudiosos mostraron el papel del proletariado como la clase más revolucionaria, con capacidad para sepultar al capitalismo y principal creadora de una nueva sociedad. Dieron comienzo entonces a una lucha consciente y coherente como vanguardia de la clase obrera por la reestructuración comunista de la sociedad. Gracias a ello, la lucha de los obreros, ¿verdad?, por la emancipación cobró fuerza, y hasta hoy por hoy es parte de esa lucha que nosotros vemos, que es una lucha que aparece a lo interno de cada país, pero se vuelve internacional, porque el capitalismo no es una condición económica nacional, es un modelo socioeconómico de carácter mundial. Por eso las primeras acciones revolucionarias de ese proletariado independiente son procurar nuevas revoluciones que tengan un carácter más socialista, un carácter más humano, que va a ser impulsado por el desarrollo capitalista, pero modificando la condición humana de vida, y sobre todo sobre la posesión de los medios de producción y la erradicación del hombre por el hombre. Hasta aquí nosotros podemos haber hecho una lista, que el video está en la plataforma para que ustedes en casa lo revisen y hagan un listado de aquellos conceptos que vamos a necesariamente identificar en las posteriores exposiciones de los capítulos que nos toque con ustedes estudiar y a ustedes exponer con detalle, pero con una precisión tácita sobre aquellos elementos y causas que modifican de una u otra forma el periodo que nos toca estudiar de la historia moderna y contemporánea.